Hay algo profético que vincula al Papa León XIV con algo inquietante que está por venir. Como los grandes profetas de la antigüedad, lo dejó claro desde su primer gesto, la elección de su nombre. Este no es solo un nuevo pontificado, es un umbral, un paso, porque lo que viene lo cambiará todo. Permanezcan hasta el final, porque quizá ya haya comenzado. En el corazón inquieto de nuestro siglo, la Iglesia ha hablado, y lo ha hecho a través de un nombre, León. Porque en la historia de la Iglesia nada es casual, y cada nombre elegido por un papa es en sí mismo un juicio sobre el tiempo. León XIII vio el amanecer de la era de la máquina y del capital, la disolución del orden cristiano abrumada por la revolución industrial. Respondió a ese mundo con la Rerum Novarum, un acto profético que defendía al trabajador, a la familia y al bien común de las fauces del liberalismo inhumano. León XIV se enfrenta hoy a tiempos no menos peligrosos. Si ayer el hombre era explotado en su cuerpo, hoy es manipulado en su inteligencia, en su conciencia, en la verdad misma. La inteligencia artificial es el nuevo ídolo, brillante, eficiente, deshumanizante. Y ese nombre, León, suena una vez más como una señal de alerta. La Iglesia se prepara para defender no una ideología, sino al hombre mismo, imagen y semejanza del Creador. Hay un punto que ya no podemos ignorar. Las grandes transformaciones de la historia siempre están guiadas por quienes ostentan el poder. Y en nuestra época se está formando una nueva clase dirigente. No es noble, no es política, ni siquiera espiritual. Es una élite tecnocrática, invisible y muy poderosa, compuesta por grandes inversores, gestores de la innovación, maestros de datos y algoritmos. Hombres que no conocen el duro trabajo del trabajo, que nunca hablan del bien común, que no creen en nada más que en el crecimiento, en la eficiencia, en el beneficio. A esta élite no le interesa el hombre. No lo ve como persona, sino como recurso, objetivo, usuario. Y cuando el hombre ya no es necesario, es reemplazado, ignorado, reducido a un simple hecho. El trabajo, que según la doctrina católica es instrumento de dignidad, de vocación, de participación en la creación, para ellos es solo un coste que hay que eliminar. Los trabajos que antes daban sentido a la vida de las personas, ahora están siendo arrasados por los modelos predictivos y la automatización. Nadie se pregunta qué pasa con quienes quedan excluidos, porque ya nadie responde a una ley moral. Hubo una época en que incluso los gobernantes más crueles sabían que debían rendir cuentas a Dios. Las monarquías cristianas, con todas sus limitaciones, conservaban una idea, que el poder debía servir, no dominar. Hoy ya no es así. Hoy el poder se legitima en nombre de la libertad absoluta y el lucro ilimitado. Es relativismo aplicado a la realidad económica, social e incluso biológica. Hablamos de progreso, pero olvidamos a la persona. Prometemos libertad, pero imponemos un modelo único, donde todo lo que no produce se descarta. Sin embargo, la voz de la Iglesia no es nueva en estos desafíos. Cuando la revolución industrial amenazó con aplastar al pueblo, fue León XIII quien denunció con fuerza la explotación, para recordar que todo trabajador tiene derecho a un salario justo, a condiciones humanas y a una vida familiar estable. Hoy León XIV se encuentra ante una amenaza más sutil, pero no menos grave. Un mundo en el que el hombre no sea explotado, porque ya no sea útil. Una de las heridas más profundas de nuestro tiempo no está solo en el mundo, sino también en la Iglesia. A medida que el hombre se reduce a números, el trabajo pierde valor y la verdad se disuelve en opiniones. Muchos de quienes deberían guiar al pueblo de Dios guardan silencio. O peor aún, hablan sin decir nada.
Los teólogos, pastores e intelectuales católicos a menudo parecen más preocupados por complacer al mundo que por servir a la verdad. Buscan el lenguaje de la inclusión, la adaptación y el compromiso. Pero tras ciertas palabras dulces se esconde un drama mayor: el abandono de la voz profética. Esa voz que, a lo largo de la historia, siempre ha sabido decir la verdad, incluso a costa de lo que costaba. Hoy el hombre está perdido porque se le ha privado de su referente. Si todo es relativo, si nada es seguro, entonces incluso su dignidad se vuelve negociable. Así se abre la puerta a la deshumanización, cuando nadie tiene el coraje de decir qué está bien y qué está mal. Y aquí, el silencio de la Iglesia duele más que las palabras de sus enemigos. La crisis no solo viene de afuera, también viene de adentro, de pastores que se han olvidado de ser centinelas, de teólogos que hablan como tecnócratas, de obispos que guardan silencio mientras la humanidad se redefine bajo la lógica del lucro y el control. Pero el pueblo fiel percibe el vacío. Saben que algo anda mal, y quizá en León XIV reconozcan una señal diferente: un papa que no busca ser amable, sino veraz, que no busca elogios, sino el bien de las almas. Cuando León XIII escribió la Rerum Novarum, no solo hizo un análisis social, fue un acto de valentía. Ante el nuevo poder económico que explotaba a los trabajadores y desmembraba familias, la Iglesia habló con claridad: el lucro no puede ser la medida del ser humano. El trabajo es dignidad. La justicia social no es una utopía, es una necesidad evangélica. Hoy León XIV se encuentra ante un desafío aún más sutil. No se trata solo de defender a quien trabaja, sino de defender la idea misma del hombre. Ante la inteligencia artificial, la cultura de los datos y la sociedad de la eficiencia, el ser humano corre el riesgo de ser redefinido, reducido y superado. Y cuando el hombre ya no es reconocido como la imagen de Dios, todo se vuelve posible, incluso la injusticia más refinada. Para ello necesitamos una nueva palabra de la Iglesia, una nueva encíclica, capaz de abordar no solo el problema económico, sino también el antropológico. Una doctrina social actualizada no en principios, sino en el campo de batalla, que afirma contundentemente que ninguna máquina, por perfecta que sea, puede jamás reemplazar la conciencia, que nos recuerda que la tecnología debe servir a la persona, no dominarla. Pero más que un documento, necesitamos un nuevo estilo pastoral, una presencia cristiana que no tema afrontar los desafíos del presente, pero sin ceder al espíritu del mundo. Necesitamos un pensamiento que sepa unir fe y razón, ciencia y verdad, caridad y justicia. La Iglesia está llamada a hablar con fuerza, porque en este nuevo cambio trascendental, la fe no es un detalle, es la clave para seguir siendo humanos. Hay algo profético en el nombre elegido por el Papa León XIV. No es solo un recuerdo histórico, es una advertencia. Como entonces, hoy también nos enfrentamos a una prueba que sacudirá los cimientos de la sociedad. Él lo sabe, lo dijo, pero la voz de un solo hombre no basta. Este desafío, silencioso, tecnológico, deshumanizante, requiere una iglesia entera, una iglesia que no tema perturbar, que no intercambie la verdad por aprobación, que vuelva con fuerza a decir lo que significa ser verdaderamente humano. Porque el tiempo de la ambigüedad ha terminado, y quienes no alzan la voz ahora corren el riesgo de no ser escuchados nunca más. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.